lo que se viene ahora después va a ser un tema muy grande, el tema de salud mental. Entonces, eso también es delicado, preocupante, que estos chicos, ¿cierto? Claro, no están yendo al colegio, pero tienen una presión de los papás que están, recién hablamos de los profesores, tú eres profesor de la universidad, hay muchos que tienen que estar con teletrabajo, incluso la carga de trabajo es mucho más, es decir, si tú antes trabajabas de las 8 a 4 de la tarde y ya estás trabajando hasta alta hora de la noche, entonces es complejo. Sí, sin duda. Mira, voy a responder la consulta, pero lo anticipo para que no se crea que estoy yendo demasiado a otro lado. Hace algunos minutos yo te decía... No, antes que empieces, disculpa, para que la gente sepa, esto no está pauteado para nada. Yo hago preguntas al azar y lo que me va llegando como pregunta por el WhatsApp. Entonces, esta es una conversación que salió y las preguntas que estamos haciendo con respecto a tu respuesta, no hay nada pauteado, como digo yo, solamente son preguntas al aire que estamos hablando, una conversación para que la gente nos vaya conociendo. Así que, dale, Nicolás. Perfecto. Yo hace unos minutos te comentaba el centro de mi propuesta en términos del programa constituyente, es decir, darle valor al proceso a partir de la participación de la ciudadanía en el proceso, ¿no? Y además, obviamente, incorporar mecanismos que faciliten la participación ciudadana en el texto de la Constitución, pensando en el futuro institucional del país. Detrás de eso, hay una forma de pensar que es crítica con respecto al modelo cultural muy orientado desde la perspectiva economicista que hemos tenido en el país. Me refiero particularmente a que nosotros en Chile tenemos una particular visión exitista de las cosas. Es decir, estamos siempre preocupados del resultado y muy poco preocupados del proceso. Eso, en términos de salud, yo creo que ha incidido culturalmente a que ciertas no sé si, yo no le llamaría ni patología, sino que ciertos hábitos sean aceptados social y culturalmente, como por ejemplo ha venido siendo aceptado últimamente, y estamos muy preocupados también, el tema de el deporte como salud, en términos de salud, pero también ha demostrado como otro tipo de actividades o de orientaciones pensadas hacia la salud gozan no de la misma aceptación, como lo son, por ejemplo, el tratamiento de situaciones psicológicas o psiquiátricas, la salud mental. En ese contexto, yo creo que en la labor de la futura Constitución no solo es crear, que es un poco a lo que tú, Sergio, te referías, mecanismos para que el Estado tenga las herramientas de poder acudir a estos nuevos problemas que vamos a tener post pandemia, y para que el Estado oriente la acción de los individuos y de los privados, para que también los individuos y los privados se hagan cargo de estos problemas que vamos a tener post pandemia. Pero también, y creo a mi juicio central, la nueva Constitución debe crear cultura, y debe crear una cultura en donde la salud, la vida saludable, la vida que respete el medio ambiente, el deporte y la salud mental tienen que pasar a ser el centro de las cuestiones que se tiene que preocupar una Constitución del siglo XXI. Justamente a eso también me refería. Pensar a problemas del futuro supone pensar justamente a estas nuevas, si tú quieres, problemáticas, patologías, lo que tú quieras, que van a surgir o que están surgiendo, y voy más allá, porque tú mencionas la pandemia, estoy completamente de acuerdo, pero hay otros que venían desde un tiempo atrás y que de alguna manera la pandemia ha acelerado, que no nos hemos hecho cargo, y ahí tenemos una gran oportunidad de poder redactar una constitución en estas condiciones complicadas. Me refiero, por ejemplo, y con esto cierro, a los derechos digitales, a la salud digital, es decir, ¿cuánto hablamos del ciberbullying? ¿Cuánto hablamos de los derechos que nos competen por el solo hecho de estar en un espacio que es digital y que es público? Esta constitución, si no se ocupa de eso, va a ser una constitución fallida, porque en 5, 6, incluso antes, este tema va a ser tremendamente relevante. Claro. Hola, soy Mauricio. Estamos usando la tecnología para estar Maldonado desde la cuarta región hacia la capital, una más de las actividades hacia que su comuna. desarrolla en pro Incluso de, me preocupa mucho el tema social. de la educación. Ya, Y ahí le voy a preguntar a lo que Mauricio se con refiere a las respecto ayudas al tema de humanitarias, en fin. cómo conectarse y tener una creo mejor que conectividad hoy día con respecto principalmente como a chicos hoy comunidad día y que no nosotros tienen también como acceso Radio a la Energy tecnología Chile, y tienen que ir queremos hacia discutir una este parte bien común, porque esto es lo distinta que le hace bien a la o gente, conseguirse ¿cierto? herramientas como para Estar, tener unidos en acceso un al momento Wi-Fi, ¿cierto? de Hay crisis, algunos que lo han ¿cierto? visto También te sentados ayuda en los postes de las a casas otros para hacer países una como tarea, es entonces en eso este también caso estamos muy el atrasados limpiar con ciertos respecto dineros a a Birmania. esto lo que nos ¿Sí? vino y nos tocó bien a fondo, entonces incluso acá Estamos en la también región señalando los hoy día, niños digamos, que en el vamos a campo tener han una tenido que ir a los actividad cerros
para tener una señal, para tener un poco más de educación y hacer las tareas. Entonces eso es bien complejo por el tema. Entonces el Estado no le está garantizando esa parte, porque siempre se habló de Wi-Fi en las plazas, inauguraban y tenían un par de veces, ¿cierto? Entonces después cortaban el Wi-Fi y no pagaban. Entonces hoy día las redes de enlace de los colegios también fallaron mucho. Entonces yo creo que Mauricio igual en la parte de educación, que tiene que ver un poco más igual que meterse como concejal, ver esa problemática que está hoy día. Entonces, no esperar, ¿cierto?, que si hay una quebradura de un vidrio, ¿cierto?, que llegue una orden de una corporación para que puedan juntar ese vidrio que falta, y pasan 6 meses y está el invierno y los niños se traban el pelo por el frío, las lluvias en Santiago son tremendas. Entonces, la burocracia entre ellos es grandota. Entonces, tratar de agilizar un poco más sería más importante para que tenga este chiquillo más, como digo yo, más aceleración en el tema de educación y en el tema de cuidado. Claro. Sí, bueno, y es buen tema porque, y qué bueno, digamos, que hoy día estemos con Nicolás, porque justamente en el tema constitucional, y a propósito de la educación, hay muchos pendientes, digamos, mucha deuda, digamos, con la ciudadanía, en términos de que, si bien la educación es un derecho, pero no está garantizada, ¿me entiendes? O sea, es un derecho ¿desde qué punto de vista? De que un municipio, digamos, tenga una escuelita, digamos, con un asiento y una silla y una pizarra antigua con tiza, eso, digamos, es suficiente como para que ya se cumpla el derecho de tener una educación. Yo creo que eso, digamos, tiene que cambiar un tanto, ¿cierto? Y bastante, más que un tanto, porque en términos de conectividad, ¿ya? No hay nadie, digamos, que hoy día diga, este colegio que es público, el colegio, ¿ya?, tiene que garantizarle a sus alumnos tener, digamos, toda la iluminación Wi-Fi que necesitan para que, digamos, hablemos de tecnología y para que podamos tener una conectividad entre colegios, digamos, municipales. Ahora, centrándonos un poco en lo que es la actividad del día 31. Bien. Chuta, yo no sé, digamos, yo creo que, digamos, ahí en ese contexto, digamos, de la familia educacional, ¿ya? Incluso, digamos, podríamos hablar de los asistentes de educación, ¿ya?, que también forman parte de un estamento, ¿cierto?, de la educación misma, porque son educadores igual, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, hay ciertas cosas que hay que regular porque también tienen que ver con el tema de las vacaciones, que el tipo de contrato es distinto, digamos, al que el de los profesores, ¿me entiendes? Pero enfocado a los alumnos, sin duda, digamos, que lo que necesitamos es que ese concepto de colegio emblemático termine y que la particularidad que tiene, digamos, ese concepto de hablar de emblemático sea algo natural, que no sea solamente para algunos colegios la mejor educación y para el resto de los colegios municipales no importa, ¿me entiendes? Entonces ahí, digamos, hay un tema que resolver, y como muchos otros temas que quizás podemos hablar y que tienen relación con la Constitución misma. No sé qué opinas tú, digamos, Nicolás. El micrófono. Perdón, Ahora sí. ahí sí. Te decía que coincido, yo creo que en términos de educación hay 3 grandes desafíos. El primer desafío tiene que ver con la mirada económica que se tiene sobre la educación. Yo creo que tener un buen mercado, yo no estoy para nada en contra del mercado, yo creo que el mercado sirve, es válido, también, así como lo es la democracia, pero hay ciertos sectores que creo que nos ha quedado bastante claro, y no solo en la experiencia chilena, sino que en la experiencia comparada, que no pueden quedar abandonados a las lógicas del mercado, más aún cuando son mercados tan desregulados como en el ámbito latinoamericano, ni siquiera chileno. Uno de ellos es la educación. Claro. Es decir, efectivamente la educación no podemos dejarla abandonada como un tema expuesta al mercado, como lo es ir a comprar pizza o ir a vender pizza. No es lo mismo. Entonces, en ese sentido hay que hacer un cambio con respecto a educación y otros sectores muy puntuales de la sociedad que tienen que responder a lógicas distintas. ¿Cuál es lógica? Lógica de derecho. Y ahí el segundo desafío tiene que ver con
no solo garantizarlas, como esta Constitución lo garantiza el derecho al medio ambiente, por ejemplo, sino que Claro. dotar al Estado de las herramientas que le permitan hacer cumplir dicha garantía. Es decir, tenemos que entrar, queramos o no, en la discusión tributaria, en la discusión de cómo vamos a conseguir la plata, cómo robustecer al Estado. Yo creo que hay que perderle el miedo al Estado, si ese es el punto. También volvemos al tema que les decía, comentaba anteriormente, el tema cultural. No hay Estado en el mundo que haya alcanzado, no hay país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo con un Estado minimalista como lo tenemos nosotros. ¿Sí? Para poder hacer este tránsito necesitamos un Estado, y tampoco quiero exagerar, yo no quiero un Estado totalitario, un Estado un poquito más robusto, un Estado que se haga cargo de los sectores donde han ocurrido desigualdades. Y la tercera patita tiene que ver con orientar, y también ya lo mencioné, la función de los privados. Yo creo, me considero un liberal de izquierda, creo que la libertad individual tiene que estar como un valor principal dentro de la Constitución, pero también creo que esa libertad debe orientar sus respectivas acciones al cumplimiento de un bien colectivo. Es decir, y en eso el Estado tiene un rol orientador, valga la redundancia, no impositivo. Es decir, el Estado tiene que de alguna manera premiar determinadas acciones que el privado oriente al bien público. Castigar sin penalizar, que es distinto, determinadas acciones que el privado decida voluntariamente no orientar al bien público. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí la educación, por lo menos yo lo veo desde estas tres aristas, y que me permiten además coincidir con lo que tú estabas diciendo, Mauricio. Claro, ahora uno de los grandes problemas que yo veo en cuanto a financiamiento, digamos, de la educación en general, es que hoy día el valor que se entrega por alumno se entrega en relación a una asistencia, debiendo ser un valor que se entregue por matrícula. Porque resulta que al profesor yo no le puedo decir, mire, hoy día, o sea, este mes su curso tuvo un 50% de asistencia, así que a usted le voy a pagar el 50% del sueldo nomás. ¿Me entiende? Entonces, ese problema también se tiene que resolver. Y perdón, ahí es que ahí también hay otro punto que tiene que ver con otro principio que dentro de la Constitución es central. Yo mencionaba al inicio el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, para todos quienes nos escuchan, supone que el Estado puede actuar solo en aquellos sectores donde el mercado haya fracasado o donde el privado no tenga intereses. Ya dijimos que educación no debe ser uno de esos ámbitos que quede entregado a ese principio, y supone que en la Constitución cambiamos ese principio. ¿A cuál? Transitar desde el principio de subsidiariedad al principio de solidaridad. Es decir, que entendamos que somos parte de un colectivo. En términos municipales, por ejemplo, conectándome con Mauricio, ¿qué significa eso? Bueno, significa que no deben existir las diferencias enormes en términos del financiamiento que tiene la educación en Vitacura, en Las Condes, en El Bosque y en Los Pejos, por ejemplo. Supone que existan mecanismos de nivelación básica, sobre todo en términos de un financiamiento de un bien que es colectivo, de un bien que es nuestro, no de la comuna, sino que hay que entenderlo como un bien cultural del país. ¿Y ustedes están de acuerdo en el tema de que lo que dice el ministro de Educación, que vuelvan los chicos a clase? Bueno, hay una gran cantidad de colegios hoy día que están volviendo a clase, ¿cierto? Con todas las leyes, dice, con respecto a la diferencia que hay entre colegios privados, colegios de gobierno, ¿cierto? Las precauciones por el tema del COVID, ¿cierto? Muchas mamás están preocupadas de no mandarlo por el tema de tener miedo al contagio. Y con respecto a eso también, a veces yo siempre observo, ¿cierto? Salgo a mi trabajo, dando mi vuelta, y veo muchas mamás haciendo totalmente en distintas partes del centro de la ciudad, donde salen con los chicos se sacan las mascarillas, no tienen esa precaución que puedes tener tú como adulto, y van al supermercado, van a los retail, ¿cierto? Van a los malls, y salen. Lo que hablábamos recién con el tema pandémico, con la salud mental, no sé si lo sacarán para que tengan un espacio, porque las casas en Chile se dicen ser dignas y no son dignas. Las casas que entrega el gobierno no más allá para 6 familias, no tienen patio, casi nada, son de 38 metros cuadrados algunas. Entonces, el espacio de encierro es mucho. Entonces, ahora viene el tercer retiro del 10% y la gente, yo las veo comprando gran cantidad, porque ya no lo pagan, pero tú ya debes quedar plata, ¿cierto? Como para seguir gastando. Y la gente sale a comprar, anda con el niño de la mano, el niño sin mascarilla, comiendo un helado, comiendo un dulce. Entonces, no sé, en la visión de ustedes, ¿en qué tiempo ustedes creen que ya se va a normalizar un poco el tema de educación con el ministro de Educación, si es que él sigue o no sigue? Cuando, a lo mejor esto va a volver cuando cambiemos el gobierno el próximo año, porque las votaciones son en octubre.
Entonces yo no sé qué concepto hará, porque si estamos perdiendo educación, los niños están perdiendo 2 o 3 años de estudio, y eso va a ser muy difícil de recuperarlo en temas educativos. No sé cuál es el pensamiento de ustedes, como papá, tal vez como cientista Nicolás, y tú como candidato a concejal. Claro, bueno, si me permite, Nicolás, digamos, tomar este tema, digamos, como algo muy importante. Yo primero quiero señalar que el ministro de Educación hace rato debió haber renunciado, porque jamás ha asumido la responsabilidad que en esta pandemia nuestros hijos necesitaban de parte del Ministerio de Educación, que es brindarle, digamos, la tecnología necesaria como para que, digamos, ellos puedan estar en clase. O sea, ¿quiénes han perdido, digamos, en todo este tiempo las clases? Los más vulnerables, digamos, la gente, digamos, que no tiene los recursos como para tener, digamos, una tablet, un computador o el mismo internet. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que para un gobierno, para un Estado, no es tan difícil, digamos, otorgar subsidios de conectividad, y menos todavía, digamos, en términos de tecnología, y a la fecha, digamos, lo hemos visto como un goteo, ¿ya? O sea, si tú me preguntas, o si tú preguntas, si a mí me parece que los niños tienen que volver a clase, creo que no. Creo que no, porque quizá en una posición personal, ¿cierto? Uno podría decir, sí, el colegio donde está mi hija, digamos, podría volver a clase. Pero pensemos en el resto también, ¿me entiendes? Porque la forma de ingresar a los colegios hoy día no es la misma en todos. O sea, el protocolo, digamos, de COVID que instauró el MinSal para que funcionen las empresas, para que funcionen los colegios, ¿quién lo garantiza hoy día? Si con suerte, digamos, antes de esta pandemia algunos colegios tenían un auxiliar de aseo para limpiar, digamos, todo un colegio. Imagínate que en Vallenar, cuando empezaron que los profesores tenían que volver a clase, ¿cierto? Y empezaron esa campaña, no se habían abierto los colegios hacía bastante tiempo, y cuando llegaron los profesores a su primer día de clase o presentación ahí en el colegio, las salas estaban llenas de tela de araña, sucia, no había ningún protocolo de limpieza anteriormente, y tuvieron que los profesores de su bolsillo, aparte de todo el internet en su casa que gastan, ¿cierto?, llegar a hacer aseo a esas salas que estaban con telaraña, estaban sucias, incluso algunas con excrementos ratones. Entonces eso es complicado. Es decir, entonces yo no sé si pasó en Vallenar, habrá pasado en otras partes, yo creo que también, pero no se preocuparon de ese protocolo de hacer el aseo, la sanitización completa como tú estabas hablando. Exactamente. Entonces es indignante, entonces es complejo. Claro. No sé si Nicolás tiene algo que decir con respecto a esto. Sí, abordarlo siempre desde la perspectiva constitucional y constituyente. O sea, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Lo que señala Mauricio desde la perspectiva que lo quisiera mirar yo refleja un poco lo que hemos conversado. Primero, que se abandona el tema educacional a las lógicas del mercado, es decir, funciona ahí donde existen más recursos y no funciona donde no existen. Segundo, que devela un poquito el problema de la ausencia del Estado, es decir, es un Estado que no está presente. Yo agrego un elemento, ¿no? Sumándome a la crítica que hace Mauricio, no solo por mala gestión, sino porque no tiene. Es decir, tenemos un Estado minimalista finalmente. Entonces, también ahí existe una cuestión de capacidad estatal de cómo hacerse cargo de las desigualdades económicas que repercuten, en este caso, en términos educacionales. Y no solo en términos educacionales, abordando la pregunta de si volveríamos o no. Yo espero que podamos, sobre todo por el tema de salud mental, de recobrar la normalidad, volver lo antes posible, pero también lo veo súper complicado, sobre todo en condiciones en que si tú vas a ver, por ejemplo, las cifras de vacunación que hoy día existen en términos municipales, te dan cuenta que las mismas desigualdades en términos económicos se recrean también para los efectos de la vacuna. Entonces, te encuentran, por ejemplo, un alto porcentaje de la población ya vacunada en sectores oriente, del nororiente de Santiago. ¿Por qué? Por cuestiones lógicas, porque tienen el tiempo, no tienen evidentemente la necesidad de pensar el día a día, es decir, hay una mayor estabilidad laboral, hay una mayor cantidad de recursos que permiten capear, ¿no?, la pandemia, por cuestiones más o menos lógicas. Aquí no estoy diciendo nada ideológico, estoy analizando la realidad. Mientras que si tú vas a ver comunas como lo es el caso de Lo Espejo,
que es la comuna más pobre de Santiago, o como vas a ver las comunas de El Bosque, Lo Espejo y San Ramón, que son 3 comunas de este distrito, dentro de las 10 más vulnerables de la región metropolitana, te das cuenta que los niveles en términos porcentuales de vacunación están muy por debajo del promedio nacional. Entonces, claro, volver a la normalidad no solo supone llegar a una cuota en términos país, sino que también tener mínimos que permitan que esa cuota sea más o menos representativa de los distintos sectores que componen el país. Y en ese sentido, yo creo que es donde están las mayores dificultades. Más allá de todo lo que ustedes han conversado y que tiene que ver con infraestructura, que evidentemente hoy día no está adecuada. O sea, es evidente que para volver, haya terminado o no haya terminado la pandemia, yo creo que esto va a seguir, por lo menos las repercusiones en términos de prevención, si tú quieres. No podríamos volver a una completa normalidad si no se adecua también la infraestructura. Por ejemplo, pensar en las mismas capacidades del metro para poder trasladar personas, del transporte público en general, o de las salas de clase, ¿no? O de los baños, o de la dotación de los baños. O sea, ir a ver cuántos baños hoy día, o mirar ni siquiera hoy día, mirar la etapa previa a la pandemia y ver cuántos baños de verdad estaban dotados de jabón, tenían el papel higiénico adecuadamente. O sea, cuestiones tan sencillas como es, desde la perspectiva constitucional, lo quiero llevar para no ir al detalle. Bueno, eso refleja los 2 temas centrales que hemos estado conversando: abandonar la educación a las lógicas del mercado y evidenciar la ausencia y la necesidad al mismo tiempo de un mayor peso, una mayor robustez del Estado en este sentido. Interesante. Mira, ya está quedando poco tiempo. Lo interesante de esta conversación es de 1 hora, aproximadamente pasadito puede también ser. Me gustaría saber, si Mauricio sabe si el municipio del Bosque si está con mucha deuda o si sabe alguna cifra o algún problema, alguna problemática que tenga el municipio. Yo creo que todos los municipios a nivel nacional tienen un problema económico. Acá en Coquimbo se debe más de 30.000 millones en negativo al municipio. Serena creo que está como en los 26.000 millones. Entonces, hay una cantidad de plata que están en negativo hace rato. Y Coquimbo sueña que en Joy le va a pasar 16.000 millones, 20.000 millones. Entonces, a esperar, ¿cierto? Esas platas que llegan de repente y de repente pagan deuda o no pagan deuda, la plata desaparece muy rápido. Entonces yo no sé cómo está la economía en el municipio con respecto a otras municipalidades, Mauricio. ¿Sabe algo de eso, no? Bueno, y después vamos a conversar de otras temáticas para ir terminando, redondeando un tema más común, lo que está pasando hoy día con el retiro de los 10%, no más AFP o seguir con un sistema más mixto o otro. Así que también la vamos a ir seguir conversando y vamos a ir terminando para la conversa para que se vayan preparando. Mauricio, ¿sabe algo sobre el municipio? Mira, a ciencia cierta, no, ¿ya? Pero sí, digamos, desde el conocimiento y desde la boca, digamos, de los mismos funcionarios municipales, que ellos son los que están más insertos en eso, claro que existen deudas, ¿ya? Yo creo que, digamos, ninguna municipalidad hoy día en Chile está exento de deuda, ¿ya? El tema es por qué se generaron esas deudas, ¿ya? Yo creo que por ahí va el tema, porque cuando yo tengo un presupuesto destinado, digamos, por ejemplo, ya que lo hablamos, a educación, y que ha demostrado que ese dinero no se ocupó en educación, ese sí es un problema, ¿ya? Yo creo que como para retomar un poquito este tema de educación, el Ministerio de Educación no es solo el único ente que debiera estar a cargo de la educación, sino que debieran participar los otros ministerios también, como Desarrollo Social, el Ministerio del Deporte y de Cultura, ¿cierto? Porque al final todo eso necesita un colegio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que de esa manera se generaría, digamos, una mejor inyección de presupuestos, digamos, a este tema. ¿Mm? Interesante, Mauricio. Bueno, y pasando al tema de Constitución, o que me digan los dos, ¿qué les parece este tercer retiro, ¿cierto? O si están de acuerdo, se habla mucho de privatizar el cobre y otros minerales acá en Chile, y también se habla de no más AFP, ¿cierto? Y algunos dicen que sí, otros dicen que no, y no sé si esto ya va a quedar plasmado en la Constitución con respecto a una pensión o a una renta universal que se habla mucho hoy día. Entonces,
Hoy día, claro, está el tercer retiro, el IMASEC del país creció un 6,4, pero con la plata de los chilenos, digo yo. Entonces, te entregan plata, ¿cierto?, de tu bolsillo y tienes que gastarle a la economía. Entonces, el IMASEC, claro, sube positivamente un 6,4, que es interesante. Pero lo demás, no hay trabajo. Si acá en Coquimbo, chicos, ya vamos en 14 o 15% o más de cesantía. Entonces, es muy complicado. Entonces, no más AFP o otro sistema de pensiones, don Nicolás Freire. Sí, Sergio, abordaste varios temas ahí. Voy a tratar de abordarlos todos también sin exagerar con el tiempo. Es para ir terminando un poco, ¿sí? de todo un poco interesante. Yo con el retiro, entendiendo la urgencia, la problemática que hoy día existe, no estoy de acuerdo, pero la entiendo, a eso voy. No estoy de acuerdo por un poco, tú lo señalabas, porque finalmente nos estamos haciendo cargo nosotros mismos de un problema que es colectivo. Y ahí volvemos a lo mismo que hemos estado conversando. Yo creo que del problema debería hacerse cargo el Estado, ¿no? En cuanto a que existen una serie de soluciones, se estaba discutiendo el impuesto al 1% más rico, se han discutido un montón de cosas y yo creo que legislativamente se pueden discutir muchas otras. También creo que no me compete a mí abordarlas. Yo estoy postulando una función que es la función constituyente y en ese sentido yo creo que en la próxima constitución debemos resolver el problema a la raíz y que es entregar al Estado efectivamente todas las atribuciones que puedan existir para actuar en estos casos y no dejar al individuo desamparado como que ahora diciéndole, bueno, arréglatela con tu plata, con la plata que has ajustado, en condiciones en que después eso va a penalizar las jubilaciones que van a tener. Entonces también creo que evidentemente tenemos que cambiar el modelo de pensiones. Yo, en el entendido también que la discusión en la constituyente va a necesitar un acuerdo y de las tensiones que esos acuerdos van a generar, yo creo, por ejemplo, en la cohabitación de modelos distintos, ¿no? Puede ser a través de distintas soluciones, no hay una única solución, el que exista una AFP estatal o cambiar definitivamente el modelo de AFP por un sistema de reparto con la posibilidad de que existan seguros complementarios, por así decirlo. Creo que hay distintas variables, pero evidentemente, como están administradas hoy las pensiones, no podemos seguir de esa manera. Con respecto al otro tema que tú mencionabas, que entraste por ahí al tema de la minería, bueno, yo creo que en todas las empresas estratégicas del país, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los recursos naturales, yo no estoy, o por lo menos no tengo zanjada en mi mente el tener que nacionalizar o chinelizar las empresas. Sí creo que debe haber una participación estatal fuerte. Es decir, en todos esos sectores el Estado tiene que tener un control mayor en torno a las decisiones que se toman. Y si eso requiere que existan determinados privados que participen de un negocio que está controlado, o más bien donde el Estado tiene un control más o menos central, bienvenido sea. Hay una historia yo la repito generalmente, y que tiene que ver con, porque cuando se menciona esto en algunos paneles, yo generalmente siento, y me lo han manifestado, un rechazo de los sectores más de derecha. Bueno, pero la historia que yo cuento es, fíjate que Silicon Valley, el corazón económico de California y de los Estados Unidos, partió así. Partió con una inversión estatal. ¿Por qué? Porque había modelos productivos, sectores de mercado en donde para los privados no había un interés, la innovación no era un interés en ese momento, y el Estado puso la base, ¿no? Y generó los primeros negocios en Silicon Valley con administración estatal. Y poco a poco se fue dando una participación privada que se insertó y se creó un nuevo mercado. Cuando se crea un nuevo mercado, el Estado es el único ente que tiene la capacidad no solo de invertir, de arriesgar y de posicionarse como un ente que oriente, como te lo decía anteriormente, la función de los privados. Entonces, yo creo que el cobre, y no solo el cobre, pensemos en el litio, pensemos en un montón de otros sectores productivos que van a ser críticos, deberían seguir bajo esta misma lógica. Porque en vez de vender el litio hacia China, ¿cierto?, lo que está tratado, ¿cierto?, debería de Chile hacer un trato, yo digo, un trato amplio con la China y fabricar acá la batería y darle empleo acá a gente chilena o de donde sea, pero que la producción salga de acá de Chile. Es decir, no mandemos el producto bruto y también tenemos que después comprarle las baterías, entonces sale mucho más caro. ¿Por qué no hacerlo acá? Bueno, entonces, claro, y ahí, perdona Sergio, quiero solamente agregar una cosa muy breve y que tiene que ver con, estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que cambiar y orientarnos a modelos productivos de futuro, como el que tú has mencionado. Pero también en aquellos otros sectores donde exista la participación de privados, tenemos que hacer efectivo
el retorno que debería tener el país por esos recursos. Mucho se está hablando hoy día del royalty. En Chile, poco se explica, por eso me permití interrumpir. En Chile tenemos un royalty alto, más del 40%. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que por reducciones tributarias, que por beneficios tributarios, termina llegando en torno al 20%. Entonces, no es solo el problema de cómo orientamos el titular, sino que cómo le damos una bajada. Muchas veces nos perdemos en la bajada y ahí finalmente se pierden los recursos, se pierde el retorno que finalmente esperábamos para el país. Perdonen la interrupción. Y no, bueno, las conversaciones siempre son educativas, ¿cierto? Para la gente que nos sigue y nos escucha. Entonces, yo también digo, a veces hay muchos diputados y congresistas que dicen no más AFP y eliminemos la AFP, ¿cierto? Voy a dar un poco de ese tema, porque al final ellos, por el tema de las altas rentas que tienen, ellos tuvieron que tomar ahorros profesionales voluntarios, ¿cierto? Y ellos también están cotizando en la AFP y tienen sus ahorros profesionales en otros consorcios, en distintas compañías aseguradoras. Entonces, claro, y limitan la AFP, pero yo me quedo con mi plata con los privados. Entonces, es una cosa por otra, y ellos, bueno, Navarro y otros más tienen entre los 30 hasta 300 millones de ahorros profesionales voluntarios. ¿Qué significa eso? Que tiene 300 millones de ahorrados en temas de APB, que se llama, el Estado, una vez que se jubile ese congresista o esa persona de los 65 años, sea hombre o mujer, el Estado le va a poner el 15% de esos 300 millones. Estamos hablando de ¿cuánto? 45 o más millones de pesos que tienen que poner en la cuenta una vez que se jubile. O tal vez también el 15% que ellos han estado descontando por un tema de baja de impuestos. Entonces, ellos también juegan en esa parte. Entonces, claro, no más AFP, pero yo sigo ahorrando por un lado mío que me conviene. Entonces, saquémosle la plata a los chilenos, pero yo me quedo con mi plata en los fondos de los consorcios aseguradores. Entonces, es complejo. Entonces, les visten un santo, pero ellos se van para otro lado, entonces es complejo. Entonces, no se cree mucho en el sistema no más AFP, pero ellos siguen ahorrando plata con sus ahorros profesionales de acuerdo al impuesto que el Estado le da. Entonces, esa es una pregunta abierta. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cierto? Es importante porque al final, incluso las grandes empresas con la cuenta 2 han ahorrado mucha plata. Es decir, yo una vez conocí a un caballero empresario de la maderera del sur que tenía cerca de 1.000 millones en la AFP. Claro. En puro ahorro de impuestos. Entonces, claro, ellos se saben las leyes, estudian, ¿cierto? Y ahora ese millón que quiere poner la Jimena Rincón a los recién nacidos es interesante porque al final ese millón que no se toca hasta los 65 años te va a generar un nominal con intereses bastante amplios. Es importante ese tema también. Así que, pregunta abierta para terminar, ¿cierto? Y aquí hoy día estamos conversando con Nicolás Freire, candidato constituyente por el distrito número 13, número de votos YB19, para que se acuerden de él el día 15 y 16 de mayo. Vayan a votar, puede ser un sábado o un domingo. Supe que se contaban los votos el día domingo ahora, no el sábado. Entonces van a tomar los votos y el día domingo se cuentan todos los votos por orden de la genia y el último que se cuentan son los concejales. Entonces... Le va a tocar madrugar a Madrid. Claro. Tienen que ir con lonchero, como se dice, a cuidar sus votos. Y Mauricio Maldonado, XU333, candidato a concejal por El Bosque. Chiquillos, palabra al cierre, inviten a la ciudadanía a que se acuerden de ustedes. Y de mi parte ya me estoy despidiendo, así que les dejo la palabra a Mauricio y después a don Nicolás y vamos terminando esta conversación que fue muy amena. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Mira, yo antes de despedirme y tomando un poquito la cola de lo que se estaba conversando, yo creo que las AFP se tienen que terminar, ¿ya? Porque finalmente hay otras formas hoy día demostradas, como la que tienen las Fuerzas Armadas y también, digamos, los seguros sociales antiguos, que funcionan mejor que esta asociación de fondos de pensiones, ¿ya? Yo solamente quería decir... Claro, yo solamente quería decir eso antes de despedirme e invitar a los vecinos del Bosque a sumarse en este proceso de elecciones, porque va a ser único, digamos, ¿cierto? Vamos a tener que votar por concejales, en este caso por mí, XU333, alcaldes, ¿cierto? Sebastián Vega, ¿ya? Constituyente, Nicolás Freire, ¿cierto? Y ustedes decidirán por quién votar como gobernador, ¿cierto? Y por lo que resta. Gracias, Mauricio. Te deseo todo el éxito para la próxima semana. Así que
Y nos queda un par más de conversaciones durante la semana. Sí. Don Nicolás, palabra Sí. de cierre. Oye, yo me quiero sumar ahí a los saludos, me ganó el que en vivo que lo tenía aquí anotado. Pero además de saludar, obviamente, y agradecer la invitación de Mauricio, tremendo candidato a concejal, quien además me propuso esta iniciativa. Por lo tanto, Mauricio, muchas gracias también por esta invitación y obviamente desearte el mejor de los éxitos, también invitar a votar por ti, por Sebastián Vega. Ahí es donde digo me ganaste el saludo. Un saludo a Sebastián, gran candidato a alcalde en el Bosque, para que las cosas cambien finalmente en esa comuna. Y yo los quiero dejar invitados en mi... Ya lo conocimos, igual. Sí, muy simpático además. Una conversación antes. Sí, muy simpático, fanático de la Coca-Cola. Pero bueno, no vamos a mostrar aquí los... Oye, y en mi caso, bueno, invitarlos a informarse. Yo he tratado de hacer de este proceso también algo de, si ustedes quieren, de pedagogía. He tratado de que mi programa esté completo, de presentar la información. He tratado de sobresalir en ese sentido, por lo menos, y entonces ahí nosotros tenemos una página web que es nicofreire.cl. Se puede encontrar un programa, 16 páginas de un programa que se declara en constante construcción, es decir, un programa que no está terminado, que pretendemos seguir construyéndolo con la ciudadanía. Entonces, invitarlos a informarse, ojalá las ideas sean representativas de los que ustedes, que nos están escuchando, que nos están viendo, piensen, y en ese caso también dejarlos invitados a votar Nico Freire, YB19, el próximo 15 y 16 de mayo, cuidándose siempre, porque las elecciones son súper importantes, también es importante la vida de las personas. Vaya con mascarilla, vaya con su lápiz, ¿no? Y cuídese frente a este coronavirus. Gracias por la invitación. Gracias chiquillo. Gracias, Nicolás. Gracias. Te deseo todo el éxito este 15 y 16. A Mauricio también le deseo lo mejor. Y Independiente en Red le agradece esta amena conversación. Así que muchas gracias de aquí de la Cuarta Región. Un saludo a la distancia hacia la comuna del Bosque. Muchas gracias. Muy bien. Saludos a todos. Chao. Chao. A que estén bien, chiquillos. Chao, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Saludos a todos. Chao.